Bien, de esta forma hemos conocido las novedades en los deportes y continúa a las 8:45. Ahora vamos con la entrevista y el primer tema de esta noche. Así que adelante, compañeros. Muchas gracias, Juan José. Muy buenas noches. Bienvenidos a las 8:45 ya en esta segunda fase de entrevistas y análisis hablando de temas de coyuntura nacional. Esta noche también nos acompaña Marinés Rivera. ¿Cómo estás? Bien, gracias, María. Un gusto estar aquí contigo a las 8:45 sin ningún caso reportado de coronavirus de momento. Claro, información que apenas la acabamos de conocer. Así es. Ha dado negativo el guatemalteco deportado procedente de Miami, que pues bueno, venía en el vuelo que habitualmente todos los días llega a Guatemala, 2 vuelos en concreto, pero dio negativo en coronavirus, dio positivo en un caso de influenza, pero se descarta. Y es que el tema del coronavirus tiene de cabeza al mundo, a Guatemala también, con todas las medidas de prevención, pero vaya que el mundo está trastocado con este tema del coronavirus. Y vamos a hablar qué impacto tiene esto en uno de los principales sectores económicos del país, la denominada industria sin chimeneas. Hablamos del turismo, y es que según el INGUAT, en una reciente encuesta que se le acaba de hacer a turoperadores, hoteles y demás que participan en este importante sector económico del país, al día de hoy, a la fecha, se ha cancelado un 22% de las reservaciones o actividades relacionadas al turismo en Guatemala. Además, el 5% de actividades que estaban organizadas para estas fechas han tenido que ser reprogramadas. Según el INGUAT, de los 2.5 millones de turistas, tanto extranjeros como internos, que se desplazaron por el país durante el 2019, un 25% de esa cifra pues se moviliza o llega a Guatemala precisamente durante la época de Semana Santa. Vamos a hablar acá en el estudio con Elmer Hernández, subdirector general del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Bienvenido, señor Hernández. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Marinés. Un gusto tenerla aquí, licenciado Hernández. Bueno, para arrancar, llevan ustedes 2 meses desde que empieza el gobierno de Alejandro Yamatei. Sabemos que pues uno de los 3 ejes dentro del plan de gobierno del presidente Yamatei es el tema de turismo. ¿Qué ruta pues estableció ya INGUAT en ese tema específicamente? Bueno, pues la verdad es que ya tenemos un plan de turismo que se empezó a hacer en el 2013 con el gobierno del Partido Patriota en su momento, que es el Plan Maestro de Desarrollo Turismo Sostenible. La administración anterior pues le tocó que implementar los primeros 4 años del plan, que está concebido para el 2015 al 2025, y yo creo que avanzaron bastante en el plan. Nosotros nos toca seguirlo implementando, obviamente haciéndole algunos ajustes con algunas nuevas propuestas que se tiene en el plan de innovación y desarrollo del gobierno del doctor Alejandro Yamatei, pero la base central es el Plan Maestro de Turismo. Yo creo que es importante que le demos continuidad a planes. Uno de los problemas que se han tenido a nivel de turismo, yo he trabajado varias veces en el INGUAT, ha sido la poca continuidad de planes y la inestabilidad política. Han habido gobiernos donde han pasado hasta 4 directores por el INGUAT, y yo creo que este ensayo que se hizo en el 2013 de tener un plan por lo menos para 10 años, creo que es ya un buen inicio, y esa es la base del plan que nosotros tenemos. Entonces estamos trabajando sobre el plan maestro, haciéndole algunos ajustes por ahí con las ideas nuevas que nosotros llevábamos ahí, con el plan que se trabajó en el partido del presidente Yamatei, y pues ahí vamos a ir avanzando en ese plan. Ahora bien, el licenciado Hernández, toman ustedes las riendas del INGUAT, llegan a los cargos directivos y, oh sorpresa, esta coyuntura del coronavirus que ya lo decíamos en la introducción, tiene el mundo patas arriba, con una expectativa, hay que decirlo también, con una psicosis colectiva, que ojo, tampoco hay que caer en eso, pero da la casualidad que Guatemala está a las puertas quizá de la temporada más importante en cuanto a turismo. Hablamos de la Semana Mayor o Semana Santa. ¿Cómo se prepara el INGUAT en cuanto a esto versus la situación del coronavirus? Pues mire, la verdad es que nos hizo modificar todo. Nosotros ya teníamos un plan de promoción tanto al interno como al exterior para la Semana Santa, que nos hizo modificarlo totalmente.
de tal manera que el plan que iba a salir hace 15 días, hoy va a estar saliendo a partir del viernes de esta semana, porque nos tocó que modificar todo. La Semana Santa es una de las temporadas más altas de turismo para Guatemala, pero hay que tomar en cuenta que también lo fuerte del movimiento es turismo interno. Es decir, nosotros teníamos proyectados para Semana Santa recibir alrededor de 144,000 turistas internacionales, pero más de 3 millones de guatemaltecos. Es decir, somos más los guatemaltecos que viajamos aquí, entonces creemos que el impacto que podemos tener es más del turismo internacional, porque la psicosis es a nivel mundial y es normal que algunos que iban a viajar pues estén cancelando sus salidas por el temor al virus. Pero nosotros esperamos que los guatemaltecos internamente sigamos viajando y quizá esto sea una oportunidad para los que iban a salir del país a vacacionar para la Semana Santa, lo hagan dentro de nuestro territorio. Y es más, muchos que quizá empezaron a cambiar sus viajes que iban a hacer a Europa por el temor, pues que se vengan para Guatemala. Afortunadamente no tenemos casos todavía de coronavirus y yo creo que las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud han sido muy buenas en el aeropuerto, en las fronteras, para que no tengamos casos todavía y más que verlo como un problema, yo lo vería como una oportunidad para que los guatemaltecos viajemos dentro de nuestro mismo país y quizá algunos que pensaban irse a Europa se vengan para Guatemala. Entonces va a haber un impacto, definitivamente lo va a haber, pero yo espero que no sea tan grande toda vez que nosotros vamos a seguirnos movilizando dentro del país. Ahora bien, licenciado Hernández, ¿cómo podemos mejorar también el tema de turismo interno? Se habla muchísimo acerca del tema de las carreteras, por ejemplo, las largas horas que nos hacemos los guatemaltecos en llegar al interior, a las diferentes partes del país. ¿Trabajan ustedes de la mano con el Ministerio de Comunicaciones? ¿Cómo funcionan con ese tema en Guate? Sí, por supuesto, desde que el doctor Yamatei colocó al turismo como el tercer eje de desarrollo para el país, pues los diferentes ministerios nos estamos alineando, por decirlo de una manera, para trabajar en conjunto en esto. Prueba de ello es que estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cosa que antes no se hacía, en el tema de la promoción internacional. Antes estaba una embajada y el INGUAT tenía otra delegación donde duplicábamos esfuerzos. Hoy ya el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene montada una estrategia para que los agregados comerciales sean los que hagan todos los contactos con mayoristas, con turoperadores y empezar a hacernos ruedas de negocios para poder traer más turistas de esos países. Lo mismo que con el Ministerio de Comunicaciones. Hay un caso muy concreto que es un puente que está en las cataratas allá bajando para Panajachel. Y le digo que la respuesta del ministro cuando el señor director general de INGUAT le habló de que había que hacer un puente, ya al siguiente día estaban ahí viendo de qué manera se podía empezar a hacer el estudio para hacerlo. Igual con una carretera de Achá, yo me reuní con el director del FIS y ellos ya están movilizando. O sea, yo creo que uno de los éxitos que puede tener este gobierno es hacer que todas las instituciones trabajemos en la misma línea de trabajo y no trabajar de manera aislada, porque al final el INGUAT, su función principal es la promoción. Pero si las carreteras están malas, si la seguridad no funciona, si los servicios que los tienen que dar los privados no es un buen servicio, si la experiencia que el turista vive aquí no es buena, pues eso ya al INGUAT lo que le toca es liderar y hacer gestión y organizar a los diferentes sectores para que le demos al turista una buena experiencia. Y yo creo que hasta el momento estamos trabajando muy de la mano con el resto de ministerios para ir creando todas las condiciones para que el turismo crezca. Ahora bien, en esa promoción que se hace de Guatemala en el exterior, que usted ya bien nos ha comentado que se apoyan de la Cancillería para hacerlo, ¿cómo o cuál es la estrategia en concreto? Porque digamos, Guatemala como país, ¿cómo se puede diferenciar con el sur de México, por ejemplo? Que México tiene una política agresiva en cuanto a turismo y promoción. Y, por ejemplo, de Costa Rica. Digamos, estamos en un sándwich de dos países que vaya que le ponen plata a su tema de promoción de turismo. Yo creo que una de las limitaciones que tenemos es precisamente la plata que tenemos para la promoción. Hacer una campaña a nivel internacional es carísima y el presupuesto del INGUAT no es alto. El INGUAT funciona con sus propios fondos. Entonces, pero yo creo que lo importante es repriorizar los mercados donde vendemos a Guatemala. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, el 44% de los turistas vienen de El Salvador, porque es un país vecino. De México, que tenemos una gran población, solo viene el 4%. Y de Estados Unidos y Canadá el 18%. De Europa viene el 6% y de Sudamérica el 4%. Es decir,
tenemos que apostarle al turismo regional, porque algo importante es la conectividad y la facilidad de llegar. Y de México y Estados Unidos tenemos mucha más conectividad y es más fácil llegar. Empezamos a trabajar, de hecho, la parte sur de México, ya en esta promoción de Semana Santa, ya se tuvieron 4 ruedas de negocios en el sur de México que no se habían tenido antes, para tratar de captar el turismo regional y después irnos un poco más lejos, porque de nada nos sirve vender el país en lugares donde la gente no tiene cómo venir. Al suramericano le queda más barato ir a Europa que venir a Centroamérica. Claro. Entonces, esa es parte de priorizar el mercado para que los pocos recursos que tengamos pues sean más efectivos y que tengamos un retorno de inversión mejor en relación a lo que gastamos en promoción y en la cantidad de turistas que vienen. Yo creo que esa es la estrategia que tenemos que adoptar para hacer que el incremento de turistas se dé. Pero yo creo que más importante de que vengan más turistas es que se queden más tiempo. Porque al final en promedio en Guatemala es de 6 días de estancia. Y los amigos del Salvador que vienen se quedan en promedio 3 días. Es poco el tiempo. Ese promedio sube porque el europeo que viene se queda 10 días. Obviamente viene de más lejos y pues no vale la pena venir por 3 días. Pero lo que tenemos que hacer es diversificar nuestra oferta para que la gente permanezca más tiempo acá. Más que incrementar el número de visitantes. Yo creo que es preferible hacer que la gente se quede porque entonces se va a incrementar el gasto del turista y la derrama económica va a ser mejor. Eso implica diversificarnos y tratar de buscar también otros lugares turísticos que tienen mucho atractivo pero que hoy no han sido potencializados y que hay que ponerlos en valor, porque eso nos va a ayudar mucho a hacer que el turista viva una experiencia distinta en Guatemala. Ahora bien, licenciado Hernández, usted menciona algo importante, el turismo se concentra en áreas que son conocidas, por ejemplo, Antigua Guatemala, Tikal. ¿Cómo hacer para descentralizar mejor este tema del turismo y qué áreas, porque realmente Guatemala es bastante rica en tema de naturaleza, cómo descentralizar de esa forma el turismo y hacer pues más famosas otras partes también del país? Por ejemplo? Es un proceso que no es de la noche a la mañana. De hecho, ya nosotros nos reunimos en una ocasión con la Corporación Municipal de la Antigua y hablábamos de que ahí mismo en la Antigua hay que centralizarlo hacia las comunidades alrededor de la Antigua. Ahí está San Antonio Aguascalientes, está San Juan el Obispo y otros lugares donde ya se puede visitar. El Plan Maestro de Desarrollo Turístico divide a Guatemala en 7 regiones turísticas. Y lo que tenemos que hacer es potencializar cada región, para la parte de oriente, para la parte del sur. De hecho, el señor director estuvo en la laguna de Ayarza, por ejemplo, en Santa Rosa, que es una laguna que muy poca gente conoce, una de las lagunas limpias que existen todavía hoy, que ya empezó a llegar gente a visitar, pero que si en este momento no se empieza a ordenar ese crecimiento, pues nos va a generar problemas en el futuro. Entonces tenemos que empezar a poner en valor muchos otros lugares que tienen atractivo. Ahí tenemos la gente que sube al volcán de Pacaya. Cada día se incrementa más la ida al volcán. Pero vengo a lo mismo, llevan a la gente, sube el volcán, baja, lo suben al bus y se lo llevan. Pero tenemos a la par la laguna de Calderas, que muy pocos saben que existe ahí. Entonces tenemos que poner en valor la laguna para que no solo suban al volcán y se vayan, sino que se queden allá a acampar una noche. Entonces ya eso deja mucha más derrama y hace que el turista pueda permanecer un día más. Porque lo que tenemos que hacer es darles experiencias para cada día distinto para que se quede. Porque si no, en un día conoce lo que venía a ver y ya no tiene nada más que hacer y se regresa. Entonces, es un proceso que va a ser lento, pero el mismo Plan Maestro de Turismo ya establece las líneas para ir poniendo en valor esos otros lugares y a nosotros nos toca que seguirlo haciendo, de la mano con las municipalidades, por supuesto. Porque algo bien importante es involucrar a las municipalidades. Al final son los responsables directos del desarrollo de su municipio y yo creo que empezamos a trabajar ya muy bien de la mano con ellos para empezar a construir facilidades turísticas en muchos lugares. A propósito del tema de municipalidades, ¿el INGUAT ha evaluado o le ha prestado atención a las últimas decisiones del Consejo Municipal de Antigua Guatemala en cuanto al incremento de la tarifa de los vehículos que van a ingresar a Antigua Guatemala? El tema también del cambio de algunos horarios en cuanto a mantener abiertos algún tipo de establecimiento o negocio. ¿Ha evaluado el INGUAT si eso pudiese tener algún impacto en el turismo que llega? Y yo pienso que va a tener algún impacto, pero debemos ser respetuosos de la autonomía municipal. Es decir, al final las corporaciones municipales, junto con el alcalde, pues son los que administran el municipio, tienen autonomía, ellos toman sus propias decisiones. Nosotros como INGUAT lo más que podemos hacer es hacer sugerencias o aconsejar en todo caso,
cuando nosotros tuvimos la reunión con el Consejo Municipal de la Antigua, todavía no sabíamos de esa decisión, entonces no hemos tenido un acercamiento todavía con ellos para poder hablar de ese tema, pero pienso que posiblemente sí les va a generar algún impacto. Pero eso es parte de lo que les decía, de que tenemos que descentralizar esto, porque la Antigua también ya está saturada de gente. Ellos mismos plantean de que los fines de semana y en esas actividades ya no se puede circular en la Antigua, ya no se puede caminar. Entonces, por supuesto que no es una forma de limitar el ingreso subiendo los costos, pero eso también nos tiene que llevar a buscar otros horizontes. La Semana Santa como una tradición religiosa antigua es muy especial a nivel mundial, pero tenemos también la capital, tenemos también Quetzaltenango, por ejemplo, en donde tenemos que entrar a promocionar también esos lugares para ir desconcentrando. Como repito, respetamos mucho la decisión del Consejo, es una entidad autónoma. Posiblemente en su momento podamos hacer alguna sugerencia a los señores del impacto que puedan tener, pero hasta ahí nada más. Ahora bien, licenciado Hernández, ¿qué tipo de relación, por ejemplo, tienen ustedes con las municipalidades para apoyarlos, digamos, en sus necesidades en tema de turismo, por ejemplo? Porque estaba leyendo un comentario en redes que me parecía interesante, de que los turistas pues ven un, digamos, pésimo camino en ciertas áreas, o cómo apoyan ustedes a las municipalidades específicamente. Mire, nosotros el trabajo que se ha venido haciendo con las municipalidades es hacer inversiones conjuntas para poder construir facilidades turísticas, no en el tema de carreteras, porque eso no nos compete. Pero le voy a poner ejemplo, ahorita estamos mejorando el centro de visitantes del volcán de Pacaya, en donde de un proyecto que cuesta 3 millones, la municipalidad pone 1,5 millones y nosotros 1,5 millones como INGUAT, ellos hacen la licitación y se está haciendo. Lo mismo estamos haciendo en San Rafael Pie de la Cuesta con el avistamiento del Quetzal. Allá en San Marcos también es una inversión conjunta con la municipalidad. Lo mismo vamos a hacer en el biotopo del Quetzal, lo mismo vamos a hacer en Semuc Champey y en muchos lugares en donde nos hacemos una alianza con ellos, porque el INGUAT no tiene demasiada plata para construir, nuestra función es promocionar, pero la poca que tenemos la podemos invertir bien si lo hacemos junto con las municipalidades, en materia de facilidades turísticas. Le hablo de encaminamientos, de baños y de cosas de ese tipo que podemos trabajar. El tema de carreteras es puramente una gestión que nosotros tenemos que hacer con la gente de comunicaciones. Y que le digo, y que hasta ahorita nos han estado respondiendo muy bien para poder ir mejorando ese tipo de situaciones de las carreteras. Y las municipalidades como tal, con sus calles internas, pues que tendrán que hacer lo que les corresponde. Claro. ¿Cómo enfrenta el INGUAT, digamos, alguna percepción que de Guatemala se puede tener en el exterior? Nos guste o no, temas de violencia recurrentemente están muy presentes en Guatemala. Recién pasó el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y en prensa internacional se habla mucho de que en la región Guatemala es uno de los países más violentos para las mujeres. ¿Cómo hace el INGUAT para contrarrestar y enfrentar esta realidad que no se puede obviar? Pues? Mire, primero tenemos que tener un buen plan de relaciones públicas con los consulados y con las embajadas de los países, porque al final ellos son los que están aquí en Guatemala, ellos son los que mandan el mensaje a su país de cuál es la situación nuestra, y eso de alguna manera pues nos van a ayudar a llevar un mensaje más positivo para allá. Lo otro es más complicado, porque es el tema de la publicación de noticias malas, porque al final pues pareciera ser que en Guatemala lo que más vende es el amarillismo. Y entonces en otros países hay delincuencia, hay violencia como la nuestra, claro, pero no se sabe. Pero son noticias. Sí, pero no se sabe, por supuesto, pero no se sabe. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que tener es un buen plan para contrarrestar lo negativo con cosas positivas. Es decir, aquí nos sale una noticia negativa, pues hay que sacar 10 positivos, porque en Guatemala pasan muchas más cosas buenas que cosas malas. Y ese es un plan de relaciones públicas que estamos trabajando para ir contrarrestando ese tipo de situaciones. No queda de otra. Ahora bien, licenciado Hernández, ¿qué acciones en concreto están ustedes realizando ahorita para promocionar el país? Por ejemplo, yo veía el año pasado también que hicieron un buen trabajo en el tema de marca país, en promocionar en diferentes países. ¿Qué están haciendo ahorita? Bueno, el tema de marca país, la marca país no existe ahorita. De hecho, se hicieron varios procesos el año pasado y no funcionaron. Nosotros estamos otra vez en el mismo proceso, junto con el Ministerio de Economía y Relaciones Exteriores, para crear la marca país. El doctor Yamatei nos dio 100 días para hacerla y estamos trabajando en eso, porque no es posible que no tengamos una marca país que nos identifique.
la promoción como tal que teníamos, como nos tocó que cambiar la raíz del coronavirus, que salimos hasta ahorita el viernes, entonces vamos un poquito atrasados, pero sí hemos tenido ruedas de negocios en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en la parte sur de México. Yo estuve personalmente en Costa Rica, llevamos 22 empresarios de Guatemala y hubieron 45 empresarios de Costa Rica haciendo negociaciones para traer gente. Lo mismo sucedió con 4 mesas de negocios en el sur de México, en Honduras y en El Salvador, obviamente. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? Porque no hemos podido salir con una campaña en medios de comunicación, aunque sí ya tenemos los medios listos solo para empezar a salir ahorita. E insisto, no es porque no lo tuviéramos, es que el coronavirus nos hizo modificar todo. Sí. Respecto a eso, la cantidad en porcentaje, si usted nos puede explicar la cantidad de turismo de Asia que llega a estas regiones, ¿es alto? ¿Llega a otro tipo de turismo? Se lo comento porque digamos ahorita, población japonesa y China en sus casas, ¿verdad? O sea, no están pensando en irse de vacaciones. ¿Esto nos podría llegar a afectar? No, es mínimo, ¿no? es mínimo. De Asia es mínimo, yo le diría que tal vez un 1 o menos del 1%, porque al final, le decía, las estadísticas son 6% de Europa, 4% de Sudamérica, 44% de El Salvador, 4% de México, 18% entre Estados Unidos y Canadá, y por ahí se quedan como 5% del resto del mundo. Entonces el porcentaje de los países asiáticos es muy bajo para venir. E incluso el porcentaje de Europa es bajo, pues es el 6%. Entonces, por ejemplo, el turismo salvadoreño, que es el que más viene, nosotros esperemos que sigan viajando ahorita para Semana Santa a Guatemala, porque somos vecinos y no hay ni casos en El Salvador ni aquí de coronavirus. Entonces, por eso decía que el impacto se va a dar definitivamente, pero de los mercados de donde recibimos turistas, pues yo creo que posiblemente el impacto no vaya a ser tan fuerte, lo cual no quiere decir que no vaya a haber. Ahora bien, licenciado Hernández, ¿cómo trabajar también el tema del turismo interno? Usted mencionaba la gran importancia, por ejemplo, guatemaltecos que se van fuera del país en una Semana Santa, a mediados de año, a finales de año. ¿Cómo mejorar ese tema de promocionar el turismo interno? Nosotros, después de Semana Santa, vamos a sacar el proyecto Turismo Interno. Y es un turismo interno no solo de hacer excursiones como lo hacía el Linguat antes, porque el Linguat tenía un programa de excursiones de la capital hacia afuera. De hecho, salían del Linguat las excursiones. Hoy queremos empezar con eso, pero ya no solo hacer excursiones de la capital hacia afuera, sino del interior hacia la capital y movernos dentro del mismo interior de la República. Además de hacer una campaña de publicidad en los medios también, porque no es solo de coordinar excursiones, que antes el Linguat hasta las subsidiaba, por eso eran baratas y la gente viajaba, pero lo que queremos hoy es negociar con el sector turístico para que en las temporadas bajas sobre todo nos den tarifas chapinas, que nos den rebajas en los hoteles, los turoperadores pongan paquetes más accesibles y que nosotros como Linguat nos encargamos de promocionárselas. Y quizá en su momento hasta pues cederles espacio en el lobby del Linguat para que puedan vender sus paquetes ahí y entonces la gente se sienta con más confianza de que fueron a comprar su viaje al Linguat, aunque no sea el Linguat precisamente el que lo hace, sino los turoperadores, porque al final no es nuestra función sacar excursiones, es función de los turoperadores. Nosotros solo tenemos que facilitarles a ellos las herramientas de promoción para que ellos hagan su trabajo en el ámbito privado. ¿Cuál creería usted que son las regiones a las que habría que ponerle atención para desarrollarlas más en cuanto a turismo? Yo diría que está las Verapaces, por ejemplo. Las Verapaces. Las Verapaces, ahí hay un gran potencial. La costa sur. La costa sur, por ejemplo, Oriente, lo que más se visita es Esquipulas, pero tenemos Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, donde hay varios atractivos. Conmigo llegó hace unos días el alcalde de San Pedro Pinula, Jalapa, por ejemplo, donde él me mencionaba, mire, tenemos una iglesia de 1535, que muchas veces no lo sabemos, de las primeras iglesias que hicieron en Guatemala, y tenemos un montón de cataratas, y lo que queremos es que nos ayuden a poner en valor eso con facilidades para empezar a mover turismo interno. Al final los productos empiezan a levantarse con turismo local, y el extranjero llega después. Entonces yo creo que hay un buen potencial en las Verapaces, en la costa sur, porque ya Occidente recibe mucho turista. De hecho, en la época de Semana Santa, Occidente es la segunda región que recibe más turistas. Está Antigua, está Occidente, está Retauleu, está Panajachel, en ese orden.
Entonces, nos vamos a ir extendiendo más ahí. De hecho, yo el viernes estoy en Carchá, precisamente hablando del proyecto de desarrollo turístico de las Verapaces, para poder ir ya descentralizándonos un poco, como decía, y llevando más derrama económica hacia otros lugares donde se ha llegado, porque al final la política del doctor Alejandro Yamatei es llevar esa derrama a lugares donde no se ha llegado y que hay muchas necesidades y hay mucha pobreza. Ahora, licenciado Hernández, mencionaba usted en una de sus respuestas el tema de una de las lagunas más limpias, también el tema del cuidado de los lagos, por ejemplo, cómo trabajan de cierta forma a la mano con el Ministerio de Ambiente para proteger los lagos. También, así es, eso es lo que tenemos que hacer, primero con las municipalidades. Es decir, nosotros, el señor director general fue a la laguna de Arza, ya empezó a crecer, ya hay visitantes, ya hay comedores también en la orilla del agua, ya hay lanchas moviendo gente. Ahorita es el momento de hacer un ordenamiento territorial y ayudarlos. El INGUAT hace estudios, tenemos ahí ingenieros, arquitectos que hacen estudios a las municipalidades para decirle, miren, aquí hay que ordenarnos. Está bien que la gente ponga sus negocios, que la gente empiece a venir, pero pongámoslos en el lugar que le corresponde a cada uno y dejemos libre la orilla de los lagos. ¿Por qué? Si nosotros vamos a Panajachel, por ejemplo, en la playa de Panajachel yo siempre he dicho que debería haber un malecón que debería tener unos 25 metros iluminado en la noche para que vayamos a apreciar el lago. Sin embargo, usted ve y casi que los restaurantes están encima del agua. Y lo que ve de la parte de arriba son láminas oxidadas. Al final en la noche usted, lo alegre es la calle Santander, no es el lago como tal. ¿Ah? Y eso es lo que hay que evitar cuando empiezan a crecer estos lugares, empezar a hacer un ordenamiento para que todo empiece a colocarse en el lugar que le corresponde. Y eso tiene que ver también con el manejo de aguas residuales, porque al final un restaurante que está casi sobre el agua no sé para dónde tira los drenajes. No sé si tendrá un sistema de bombeo para sacar a la parte alta o la está tirando al agua, y eso es lo que nos están contaminando las cosas. Entonces tenemos que trabajar con los lugares que ya están funcionando, por ejemplo el lago de Amatitlán, coordinar con los alcaldes para evitar que se siga contaminando, pero no permitir que otros lugares que están empezando a crecer se empiecen a contaminar, porque si no, por tratar de salvar unos, estamos dejando que otros se destruyan. Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer ahorita de planificación con las municipalidades para evitar que eso suceda. Hay un caso ahí, por ejemplo, el cráter azul en Petén, que lo empezó precioso el lugar. Sí, y lo empezó a promocionar a promocionar el INGUAT. Pero el problema es que no hay facilidades turísticas, entonces llegó mucha gente por lo precioso del lugar, pero fueron a dejar un montón de basura y todo lo demás porque no hay nada. O sea, no podemos promocionar un lugar si antes no le tenemos infraestructura para cuidarlo. Y ese es un proceso de planificación. Yo siempre he dicho, aquí debemos de apostarle a tener destinos turísticos dentro de 10, 15 o 20 años. Porque si empezamos a correr, a hacerlo ahorita, lo más seguro es que lo vamos a hacer mal hecho y vamos a empezar a destruir los atractivos que tenemos. Ahora, licenciado Hernández, me da la impresión de que el Caribe guatemalteco pareciera que está como abandonado. O sea, aquí la gente no dice voy a ir a Livingston, por ejemplo, lugar precioso, sí. Pero me cuentan que un poco abandonado. Fíjese que bueno, de la capital a Livingston el problema es la distancia. O sea, llegar hasta Puerto Barrios, a llegar hasta Río Dulce. Río Dulce es precioso, pues las playas sin embargo, sí hay mucha gente interesada en invertir en esas áreas. De hecho, uno de los objetivos del doctor Alejandro Yamatei es desarrollar las playas del Atlántico. Ya han venido varios inversionistas que quieren invertir en la parte de Livingston, en la parte de Punta de Manabique. Es decir, sí ha estado un poquito abandonado, pero hoy sí estamos poniéndole los ojos. De hecho, parte de lo que queremos hacer para desarrollar las regiones es descentralizar el INGUAT. Es decir, queremos tener un pequeño INGUATito en cada región. ¿Para qué? Para que ahí tengamos un representante, el director, que se encargue de ver el desarrollo de esa área. Y nosotros esperamos que tengamos toda la planificación este año para que el próximo año ya empecemos a trabajar, y ojalá con unidades ejecutoras afuera, porque ya no podemos estar centralizados aquí en la capital, ya que el sector turístico tenga que venir hasta Guatemala a escribir su hotel y hacer un montón de trámites, ya no, y eso nos va a permitir que tengamos equipos afuera buscando desarrollo turístico para las áreas. Y Zabal es uno de ellos, pues. De hecho, ahorita vamos a invertirle nosotros muchos al Castillo San Felipe, que le pertenece al INGUAT. Ahorita estamos haciendo algunos trabajos de ordenamiento, porque también ya se había llenado de ventas. Tenemos un plan de inversión ahí para ponerle más valor al castillo. Hoy al castillo usted entra, en media hora lo recorre, no hay nada más que hacer. Y se tiene que ir. Yo les decía, hoy
deberíamos tener un show nocturno para que la gente se obligue a quedarse a dormir en Río Dulce, pero no tiene nada más que quedarse haciendo. Entonces es tratar de darle a la gente una experiencia distinta, y lo vamos a empezar a hacer nosotros en el Castillo San Felipe, que es el único lugar que nosotros administramos. Pero igual vamos a promover que suceda en otros sitios, en Quiriguá, por ejemplo, y todas las partes de las playas del Atlántico. Licenciado Hernández, ¿y tienen alguna relación también, por ejemplo, con el sector privado para impulsar el turismo? Sí, por supuesto, trabajamos muy de la mano con la Cámara de Turismo, trabajamos muy de la mano con ellos y con todo el sector privado, porque al final la actividad turística no es solo responsabilidad del INGUAT, ni solo del gobierno. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de liderar el proceso de desarrollo, de lograr aglutinar a todos los sectores para trabajar en el desarrollo del mismo y de promocionarlos a nivel nacional e internacional, pero los prestadores de servicios son los privados, son los hoteles, son los turoperadores y muchos de los centros que el INGUAT no los administra. Cultura, por ejemplo, es el que administra la mayoría de centros arqueológicos. Entonces tenemos que trabajar muy de la mano con ellos, apoyándolos a que los centros mejoren y que ellos también trabajen de la mano con nosotros para dar una buena experiencia en esos lugares. Definitivamente tenemos que trabajar de la mano con el sector privado y con los demás ministerios del sector público. Para ir finalizando, subdirector, en el caso del Centro Histórico Guatemalteco, ¿hay algún plan? En algún momento hubo algunos planes, pero sí, pareciera que se ha quedado en el abandono. Se lo comento porque, digamos, Ciudad de Guatemala en la noche, un fin de semana, pues no ofrece como que mucho para hacer. Si alguien viene de afuera, va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero quizás se viene a aburrir a Ciudad de Guatemala. O sea, no hay mayor atracción, más que por supuesto ir a cenar, ir a comer, algo así. Pero el centro histórico, por ejemplo. Sí, mire, de hecho hoy a las 11 de la mañana en Avia, en una conferencia de prensa junto con la municipalidad, se anunció el Expo Vacaciones y el Cuscum, que va a ser en la Avenida de las Américas. El sábado de 12 a 8 de la noche, nosotros como INGUAT vamos a tener toda la Plaza del Obelisco con un cooking show de gastronomía de las 7 regiones, con un grupo garífona, ahí alegre toda la Avenida de las Américas. Va a ser todo un show para promocionar la capital. Estamos trabajando ya con la MUNI para definir rutas turísticas, porque tenemos muchos atractivos en la caminal. El problema es que no tenemos rutas todavía definidas. Tenemos Caminal Juyú, por ejemplo, en donde yo le decía a los de la MUNI, mucha, porque no tenemos un show los domingos en la tarde con ballet folclórico, con marimba, para que le tengamos un atractivo. Tenemos el área de los museos, donde nosotros tenemos ahí el mercado de artesanías, y que tengamos un show nocturno un día ahí. Es decir, estamos ahorita definiendo justo lo que usted decía, unas rutas turísticas para que entonces empezamos a traer al del interior de la República a la capital, y para el que viene también fuera del país que se quede más tiempo, porque también me decían ahí los de la MUNI, se queja la gente de la capital, que el turista, incluso la estadía aquí en los hoteles va bajando, porque viene aquí y se va a los... pero porque no tenemos un paquete que ofrecerle y un tour que desde el hotel le diga, mire, se puede quedar en la capital 2 días, porque un día podemos ir a ver el área de los museos y la área de Caminal Juyú, el siguiente día el centro histórico, allá tenemos Cayalá, y eso es lo que estamos definiendo, porque tenemos una ciudad preciosa, con mucha historia y con muchos atractivos, pero no hemos definido rutas. Y en eso es lo que estamos trabajando ahorita junto con la municipalidad. Bueno, pues muchas gracias a Elmer Hernández, subdirector del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, por haber estado con nosotros esta noche, hablando acerca de las políticas en cuanto a promover el turismo, tanto el turismo interno como atraer a extranjeros para que vengan a visitar Guatemala. 10 de la noche con 5 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el segundo tema de la noche.